¿Cómo están, hermanos en Cristo? Que Dios me lo bendiga. Hoy sábado, en la que ya estamos casi a una semana de haber vivido el día de Pentecostés, de recibir al Espíritu Santo. La promesa que el Señor nos dio, el enviar el Paráclito. Y sobre todo, mañana se va a celebrar una fiesta importante. Primeramente, lo que fue la semana pasada el nacimiento de la Iglesia Católica, el día de Pentecostés, el Paráclito que nuestro Señor Jesucristo les envió a los 12 apóstoles que estaban en vigilia, orando con nuestra Santísima Virgen María, nuestra Madre, a que Cristo nos dio a todos. Ese fue el nacimiento de la Iglesia Católica. Y ya una semana, casi una semana, ya estamos en las puertas para celebrar otra fiesta importante, que es la Santísima Trinidad. El Dios Trino, tres personas divinas que conforman un solo Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo. El Padre, Dios Yahvé, quien creó al mundo, envió a su Hijo único, el Verbo de Dios encarnado, y que habitó entre nosotros, naciendo de Santa María la Virgen, y enviando la tercera persona divina, el Espíritu Santo, el Paráclito, que nos da los 7 dones, para que así nosotros lo administremos y seamos luz dando testimonio. La Santísima Trinidad, tres personas divinas que forman un solo Dios, que es la comunidad. Padre, Hijo, Espíritu Santo, que forman un solo Dios trino. Así como la familia, esposo, la esposa, los hijos o las hijas, que forman uno solo, que es la iglesia doméstica. Ahora, me atreví a hacer este video para explicarle más detenidamente sobre algo que algunos hermanos están confundidos referente a lo que está pasando hoy en día. Voy a hablar sobre las revelaciones privadas, que coincide con las palabras de Dios, lo que habla en las Escrituras, sobre las revelaciones privadas marianas, en las que están aprobadas por la Iglesia Católica, como también revelaciones privadas como Santa Faustina Kowalska, como también las videntes de Fátima, Portugal, como también los videntes de La Salette, en la cual el predicador católico Rafael Díaz va a dar un video sobre lo que es la profecía de la Virgen de La Salette. Y yo me voy a atrever a hablar ahora sobre las revelaciones privadas, y más que todo con las profecías, las visiones de hermanos hoy en día, en la cual tienen la dicha de haber recibido y reciben mensajes de nuestro Padre Celestial, de nuestro Señor Jesucristo y de nuestra Santísima Virgen María, que la cual los ha escogido a ellos, como por ejemplo el que más voy a hablar del Padre Michel Rodríguez, sacerdote místico y exorcista, que pertenece a la hermandad de San Benito José Lebré, en la que queda en el estado de Quebec, Canadá, que pertenece a la diócesis de Amos, como también de la vidente Conchita González de Garabandal, en la que hasta ahorita la Iglesia Católica inexplicablemente no quiere reconocer. Y sobre todo también de algunas revelaciones privadas, en la que coinciden con lo que habla en las Escrituras. Pero antes de explicar sobre las revelaciones privadas, quiero
hacer una aclaración. Las revelaciones privadas es diferente a las revelaciones públicas, como lo dicen en los evangelios, como en los Hechos de los Apóstoles, en la que nuestro Señor Jesucristo se reveló públicamente, como los apóstoles, al recibir el Espíritu Santo. Ahora, revelaciones privadas, bueno, nadie está obligado a creerlas, porque son privadas. Pero nos advierte de algo para que nosotros nos pongamos a pensar y nosotros debamos tomar en cuenta. Ahora, hoy en día, en la que nuestro Padre Celestial nos está advirtiendo, nuestro Señor Jesucristo como la Virgen María y el Arcángel Gabriel. Porque hay que tener en cuenta por los sucesos que está pasando hoy en día, en la que muchos quieren ignorar. Uno dice, no me hables de profecías, como ciertas personas. Quiero vivir mi vida, quiero disfrutarla. Y yo le digo a esas personas, ¿disfrutarlas? ¿O es que te haces el tonto o el ignorante, que te quieres hacerte la vista gorda porque quieres tapar el dedo con un sol de lo que está pasando en tu familia? Sí, son excusas, pero no pueden tapar la realidad, no pueden tapar la verdad. Por eso hoy en día las revelaciones privadas tenemos que tomar en cuenta. Pero ojo, hay que ser cautelosos y cuidadosos. No hay que ser como los hermanos protestantes que ahora están sacando muchas habladurías de las revelaciones privadas, que dice ya se acerca el fin del mundo, que tal fecha va a ocurrir, mira lo que está pasando. No. Si eso, por eso, como dicen las Escrituras, y lo mismo lo dice Cristo Jesús en el Evangelio de Mateo, capítulo 24, van a haber muchos engañadores que nos van a lavar el cerebro, que van a hablar en mi nombre, pero no les hagamos caso, porque ellos hablan en nombre del demonio. ¿Sí? Por eso aquellos protestantes, testigos de Jehová, adventistas, pentecostales, que dicen que son cristianos, ellos, mormones también, hablan de Cristo todo, pero no hablan de la verdad. Aquel que se va a esas sectas ya tiene su condenación, porque se alejaron del rebaño que Cristo Jesús ha formado. Ahora voy a hablar de las revelaciones privadas. Como les digo, hay que tener cuidadosos, pedir la iluminación del Espíritu Santo. Porque ha dicho muchos engañadores que decían que ya se va a acabar el mundo, hablan de lo del rapto. Ojo, que eso del rapto, eso es una mentira. Y yo voy a hablar eso al respecto en adelante. Lo que es el rapto. Porque esa es la gran mentira de los hermanos protestantes. Y muchos incautos caen y le siguen el juego a ellos y se van a sus respectivas sectas. ¿Por qué? Porque no leen la palabra, no estudian el catecismo de la Iglesia Católica, ni tampoco estudian lo que es el Concilio Vaticano II. Y como también muchas encíclicas que ahora están en el internet, pero ellos, y siempre la excusa, porque ellos no hacen retiro, porque eso no hay enseñanza, todo. Ahora las hay. Lo que pasa es que uno más prefieren ocuparse en otros asuntos, pero cuando se trata de la iglesia de Cristo Jesús, no quieren hacer caso. Por eso dicen, católico ignorante, seguro protestante. Y esos son los que no leen la Biblia, esos son los más presa fácil para que caigan. Sí, porque son ignorantes, por no decir otra palabra, sin ofender. Y si les ha ofendido, pues que le caiga el guante, pues aguántate. Sí, y se lo digo en tu cara. Después, hay que tener cuidado, pedirle
iluminación del Espíritu Santo, para que nosotros podamos discernir lo que hablan. Si no dice de la doctrina que Cristo Jesús enseñó, como lo dice en la palabra, o sea, la Santa Biblia, aquí, entonces ellos son falsos, son mentirosos. Por eso hay que pedir discernimiento al Espíritu Santo para que nos ilumine y podamos discernir si verdaderamente hablan con la verdad. Hay que leer la Biblia, hay que estudiar el catecismo de la Iglesia Católica. Ahí lo dice bien claro también. El Concilio Vaticano II, las 4 constituciones, el código canónico, la ley canónica. Ahora tiene acceso hay acceso en internet, yéndose al website del Vaticano o en otros websites católicos, así prensa, corazones.org, catholic.net, hay muchas ahora, mercaba.org, hay muchas herramientas en internet que uno puede estudiar, puede empaparse para que no los engañen. Exactamente. Después, ahora vamos a hablar de las revelaciones privadas, especialmente de lo que está pasando hoy en día. Se avecina el gran aviso, the warning, the great announcement, with illumination conscience, con la iluminación de conciencia. ¿Y saben por qué? Por lo que está pasando hoy en día. Y muchos de los videntes coinciden con lo que va a pasar. Y coinciden con lo que dicen las Sagradas Escrituras. Y coincide con las manifestaciones que hizo la Virgen María en la Salet, en Portugal, en Fátima, en Akita, Japón, en Medjugorje, Bosnia y Herzegovina, como también en Guadalupe, México, y Garabandal, España, que todas coinciden con lo que está pasando hoy. Y lo que coincide las profecías, que ya muchas se han cumplido, del padre Michel Rodríguez, que él es el profeta de estos últimos tiempos, y que la cual recibió un mensaje de Dios que dice que el siglo XXI es su siglo, y que va a haber muchos sucesos y que muchos no están preparados, y que él ya, Dios, está decidido a purificar la tierra. Y le ha hecho ver muchas visiones al padre Michel Rodríguez sobre el aviso. Pero antes que ocurra el aviso va a ocurrir muchos sucesos. Por ejemplo, en el capítulo 24 de Mateo, mire lo que dice. Mateo 24, lo que habla la destrucción de Jerusalén y el fin del mundo. Habla de la destrucción de Jerusalén, pero también habla la destrucción de la Jerusalén que estamos viviendo hoy en día. Cuando Elsa salía a caminar y le hacía notar las imponentes construcciones del templo, él respondió: ¿ven todo esto? En verdad les digo que aquí no quedará piedra sobre piedra, todo será destruido. Luego se sentó en el cerro de los Olivos y los discípulos fueron a preguntarle en privado: dinos, ¿cuándo tendrá lugar todo esto? ¿Cuál será la señal de tu venida y del fin de los tiempos? Y Jesús le contestó: tengan cuidado de que nadie los engañe. Palabras fuertes, porque muchos se presentarán como el Salvador y dirán: yo soy el Mesías, y engañarán a muchos. Es cierto, han habido hasta hoy en día muchos falsos profetas que hablan en su nombre. Ya viene el fin del mundo, tal fecha va a ocurrir, como cuando se iba a acabar el milenio y iba a empezar un nuevo milenio, el 2000, que todas las computadoras se iban a descompaginar, que iba a haber sucesos. ¿Y qué pasó? No pasó nada. Como también de otras denominaciones sectarias que hablaban de que tal fecha iba a haber maremoto, iba a haber un terremoto. ¿Y qué pasó? No pasó nada. A esos son unos mentirosos.
pero también hablan de otra cosa. Por eso dicen, yo soy el Mesías. Dirán que yo soy el Mesías y engañarán a muchos. Y eso es lo que va a pasar hoy en día. Se hablará de guerras y de rumores de guerra, pero no se alarmen porque todo esto tiene que pasar, pero no será todavía el fin. Unas naciones se levantarán en contra de otras y pueblos contra otros pueblos. Habrá hambres y terremotos en diversos lugares, pero todo esto no será sino los primeros dolores del parto. ¿Y qué está pasando hoy en día? ¿No se imaginan? Videos atrás hablé de un conflicto que hubo, ataques de misiles entre Estados Unidos e Irán, allá en Irak, cuando atacaron a unas bases de Irán. ¿Y qué hizo Irán? Advirtió a este país, lo pagarán caro, y cumplieron sus promesas. Y fueron 2 ataques de misiles que atacaron bases norteamericanas. Aunque aquí los medios de aquí del occidente dijeron que solamente fueron daños materiales. Mentira, porque sí hubo muertos, soldados americanos y civiles también. Hay rumores de guerra. Ahora lo que está pasando en Palestina, Israel en lucha contra el movimiento Hamas de Palestina. Han habido misiles, ataques, muertes. En ese lugar no hay verdad, no hay paz. Y sobre todo los pactos nucleares que ha hecho Irán con Rusia, con China, con el fin de atacar a Israel. Claro, Norcorea también está ahí. Y ahora hace poco, Rusia ha congelado los espacios aéreos, en la cual los tiene en jaque tanto a Estados Unidos como a la OTAN. La situación ya está tensa y ya podemos entrar en una guerra. Y lo dice la palabra, son rumores de guerra. Pero todavía no va a venir la catástrofe. ¿Por qué? Porque se tiene que cumplir muchas cosas. Hay terremotos, erupciones de volcanes. Y está pasando. Ha pasado en todas las partes del mundo. Hasta inclusive en lugares donde es tropical y cayó nieve. Por ejemplo, allá en Sao Paulo, Brasil. En Río de Janeiro también cayó granizo. El año pasado. Lo mismo acá en Estados Unidos en este invierno. ¿Qué pasó? Muchos estados del sur quedaron sin luz, sin agua, porque fue un invierno brutal. Y hubo saqueos, anarquía. Sobre todo de los estados más que han sufrido fue Texas. Muchos muertos, congelados. Sí. Y la TV y todo eso lo hablan. Lo han dicho así nomás, pero no han dicho más profundo lo que está pasando, sí. Los mismos también terremotos que ha pasado, por ejemplo. Lo que está pasando en Sudamérica. En México también ya pasó. Erupciones de volcanes, como también Italia, como en el Medio Oriente, en Asia. ¿Se acuerdan ustedes? En Argentina, un 8 de diciembre, cuando, si no me equivoco, cuando se aprobó el aborto, el Congreso argentino. ¿Y qué pasó? Semana después, hubo un terremoto. Sí. Esos son los dolores de parto. Y lo dicen las Sagradas Escrituras. Lo está diciendo. Hay rumores de guerra. Estados Unidos está desesperado porque quiere entrar en trato, pero Irán ya no quiere saber nada. Ahora, ¿por qué les estoy hablando de esto? Porque voy a explicarle lo que va a pasar. Y va a pasar un suceso muy importante. Que la cual todo esto está pasando aparte de eso. Como también el cisma
que ya hemos visto lo que ha pasado el 10 de mayo, que el Vaticano dijo que está prohibidas las bendiciones a parejas del mismo sexo, porque se tiene que respetar la doctrina que Cristo dejó, que nos enseñó. Y aquellos rebeldes en Alemania, Austria, Finlandia y otros países europeos le siguieron. Austria también bendicieron las parejas homosexuales. Ese pecado abominable ante Dios. Ya el cisma ya está. La Iglesia Católica ya está dividida. Sí. Lo que pasó también, el matrimonio homosexual que se desarrolló en Argentina por aquel sacerdote Padre Fabián Colmán, que se no merece llevar esa sotana. Y dijeron que lo iban a suspender. ¿Y qué pasó? A él lo movieron a una comunidad remota. Y todavía tuviera el descaro, sí, ya está suspendido, ya no puede realizar los votos. Es mentira. Lo movieron a una comunidad remota al norte de Argentina. Hasta en eso han quedado. Salesianos, jesuitas, legionarios de Cristo, diocesanos. Esas órdenes religiosas están podridas ahora, porque han caído en el modernismo, en las obras de Satanás. Sí. Pero hay pocos verdaderos salesianos, jesuitas, diocesanos que siguen la doctrina de Cristo. Pero esta nueva generación, esas órdenes han contaminado eso. Como por ejemplo, la falsa misa ya pasó en Brasil. En esa misa, un sacerdote católico con un pastor protestante, y la Eucaristía no fue consagrada, se dio como si fuera galleta. Y lo mismo pasó en Alemania también, que se dio la comunión sin consagrar a los protestantes, entre sacerdote católico con un sacerdote protestante. Ya pasó eso. Ahora, si ustedes no quieren creer, ese es su problema. Pero después no digan que les avisó cuando llegue el gran aviso. Cuando ahí muchos van a morir en shock. Y voy a explicar de eso. Pero antes que ocurra el gran aviso, de todos estos sucesos que les acabo de mencionar, va a pasar algo en la que el padre Michel Rodríguez vio que nuestro Señor Jesucristo le hizo ver. Y coincide con lo que dijo Lucía en Fátima, Portugal. Y también Conchita González de Garabandal, como también la Beata Hildegard de Alemania en el año 1250 y tanto, si no me equivoco. El padre Michel vio el asesinato del Papa Francisco y del Papa emérito Benedicto XVI. Vio su martirio. Y yo he hecho un video al respecto. Y esto es lo que va a pasar. El Papa Francisco, bien claro dijo el padre Michel Rodríguez, lo que le dijo nuestro Señor Jesucristo. El Papa Francisco no es el anticristo, no es el antipapa, no. Ha cometido errores, sí. Cometió errores y garrafales, sí. De dar la plena confianza a los obispos, de confiar demasiado, sí. Ha cometido muchos errores, como lo que hemos visto de ese nacimiento del astronauta, como también de la Pachamama y otras cosas profanas que ha pasado en el Vaticano, y que los modernistas lo defienden. No, que hay que estar nosotros a acomodarnos, porque ellos también tenemos que ser el ecumenismo. No, ese es el comienzo del falso ecumenismo. ¿Quién sabe que el Papa Francisco, él está sufriendo?
que él está siendo presionado, porque la apostasía ya llegó a la Iglesia Católica, ya está en la alta jerarquía. Ya hay muchos modernistas sacerdotes, sí, y yo sé quiénes son. Hasta en la diócesis de Pares hay sacerdotes modernistas que prefieren estar bien con el gobierno. Es verdad. Y no me importa que me quieran atacar o me quieran meter preso, a mí no me importa. Prefiero morir, pero no quiero condenarme al infierno, porque yo sigo a Cristo Jesús. Y como les digo, coincide con lo que dice aquellos videntes que yo he mencionado. La visión que vio el padre Michel Rodríguez es que él vio que el Papa Francisco no es el anticristo, no es el antipapa, que debemos orar por él, y que él ha cometido muchos errores, como lo hemos estado viendo, que ha sido escándalos, pero que él se va a dar cuenta de su error y va a querer hacer un concilio uniendo a todos los obispos del mundo para respetar la sana doctrina de la Iglesia Católica que Cristo Jesús nos enseñó. Sí, y lo está tratando. Ya empezó a hacerlo, ¿verdad? Ha empezado. Pero va a ser difícil y va a ser demasiado tarde. En la que vio que él lo martirizan, que a él lo van a asesinar. Dice que lo vio que él fue martirizado al pie de la cruz. Y muchos religiosos que eran fieles y laicos que eran fieles a la doctrina de Cristo Jesús también. Y después el Papa emérito, a sus 90 y tantos años, que él todavía sigue usando el anillo papal. Él también, él va a querer unir la Iglesia Católica. Dice que él lo vio frágil y débil, en la que dos guardan juicios, uno a su cosa, en ambos lados que lo están sosteniendo. Pero va a ser demasiado tarde, y que la cual él va a huir, pero pronto lo encontrarán y también va a ser martirizado. Y eso coincide con lo que en la visión que vio Conchita González de Garabandal, en la que también vio que al Papa de los últimos tiempos iba a ser asesinado. Ahora también lo vio Lucía en una de las visiones que le hizo ver nuestra Santísima Virgen María, en la que decía que veía que un obispo blanco era asesinado. Estaba diciendo un obispo de blanco, en la que piensa que es el Papa. ¿Quién es el obispo que se viste de blanco? El Papa. Y dijo que iban a haber 3 papas, según Conchita González, y después iba a venir el final de los tiempos. Ahora, por ahí dijeron, no, pero si ya quisieron asesinar al Papa Juan Pablo II. No, porque según las profecías que vieron las visiones, era que un obispo de blanco iba a ser martirizado. Juan Pablo II sufrió un atentado, sí, pero no fue asesinado. Los 3 últimos papas, después de Juan XXIII, Paulo VI, Juan Pablo II, Benedicto XVI, después de esos 3 papas venía el final de los tiempos con el Papa Francisco. Ahora todo el mundo decía, no, pero si ya pasó esa profecía, Juan Pablo I, que solamente duró un mes, pero la Virgen María no contaba
Decía que iba a haber un papa que solamente iba a tener un periodo corto, pero ese no iba a contar en eso. Así van a salir los modernistas, y han salido hablando así. Aquella gente que dice, no me hable de profecías, porque tienen miedo, porque no se dan cuenta de lo que está hablando en la realidad. Y ese suceso que va a pasar, porque después del asesinato del Papa Francisco y del Papa emérito Benedicto XVI, ahí donde va a venir el gran aviso. ¿Y en qué consiste ese gran aviso? El gran aviso va a ser la segunda venida de Cristo, en la cual se va a aparecer algo en el cielo. Otro dice que va a ser como la explosión de unos asteroides, en la cual se va a iluminar ante la vista de todo el mundo, que no va a haber excusas de que uno no la ha visto, porque va a ser el momento en que la tierra se paralizará en ese momento, que se aparecerá una gran cruz ante la vista de todos, en la que todo el mundo, no solamente católicos, protestantes, adventistas, batistas, testigos de Jehová, pentecostales, episcopales, anglicanos, mormones, ateos y de otras religiones paganas, musulmanes, budistas, todos, incluyendo las lesbianas, todo el mundo, políticos, terroristas, criminales, asesinos, las mafias también, los carteles, todos van a mirar el gran aviso, y donde van a reconocer el cuerpo místico de Cristo Jesús, que desaparecerá en su gloria, en la que ahí se van a dar cuenta, van a reconocer que Cristo Jesús, su cuerpo místico, que es la iglesia católica que Cristo fundó, la verdadera y única. Y ese momento del gran aviso, que todos van a estar en shock, como dice el padre Michel Rodríguez. No es que yo estoy diciendo, no. El padre Michel Rodríguez dice, en la que no va a haber excusa de que nadie va a decir, yo no lo he visto, no. Todos van a quedar. Y ahí donde va a venir la iluminación de las almas, la iluminación de conciencia, en que todos van a ver el estado de sus almas. El padre Michel Rodríguez dice que son como 5 minutos y que va a ser un shock para todos. Así dice el padre Michel Rodríguez, un shock para todos. ¿Cómo será? Y lo que dice Conchita González de Garabandal, lo que le hizo ver la Virgen allá en Los Pinos, tanto a ella como a las otras 3 videntes españolas, que ella ora, le ruega a la Virgen para que no ocurra, porque dice que eso es terrible, que ella vio que mucha gente se horrorizaba al ver el estado de sus almas y que ya están condenadas en el infierno, y de tanto que fue esa impresión que moría en ese momento instantáneamente de un paro cardíaco porque no soportaban ver. ¿Cómo va a ser eso? Yo no sé cómo veré si es que mis ojos llegan a ver el estado de mi alma en ese momento del gran aviso con la iluminación de conciencia. De repente mi alma está en el infierno, yo no sé, de repente moriré, no sé. ¿Estás tú preparado? Nadie está preparado, y yo también me incluyo en la lista. Será la voluntad de Dios y me dejará a mí ver mis ojos ese gran momento. No lo sabemos. ¿Cómo será ese momento? Que muchos morirán. Otros verán que están así en el limbo, y los escogidos verán sus almas en ese gozo. Por eso, como el padre Michel Rodríguez dice, que
que no hay que tener miedo. Los que seguimos a Cristo Jesús, a nuestra Santísima Virgen María, que estamos consagrados, nuestros matrimonios, a sus sagrados corazones, que estamos verdaderamente evangelizados, verdaderamente, y que nos amamos los unos a los otros. Nosotros no debemos tener miedo, al contrario, alegrarnos de que Cristo viene para salvarnos, para rescatar a su pueblo. Y esas son palabras del Padre Michel Rodríguez. No hay que tener miedo. Y esa es la primera fase. El gran aviso con la iluminación de conciencia. Después de eso viene la segunda fase, que es el periodo de arrepentimiento. ¿Qué significa el periodo de arrepentimiento? Tanto es la misericordia de Dios que nos va a dar un tiempo extra para que la humanidad se salve, se arrepienta. Es como en el partido de fútbol, en la que se acaban los 90 minutos y hay un tiempo extra. Pues así ese tiempo extra nos va a dar nuestro Padre Celestial. Sí. Que son 6 semanas y media o aproximadamente 40 días. Que nos va a dar a la humanidad para que nosotros nos arrepintamos, que dejemos el mal camino para volver a Dios. Y ahí ve donde mucha gente va a regresar a la Iglesia Católica, porque después del gran aviso con la iluminación de las almas, van a reconocer el cuerpo místico de Cristo, que es la Iglesia Católica. Todos van a reconocer que la Iglesia Católica es la verdadera iglesia fundada por Cristo Jesús, que le dio a Pedro las llaves del reino. Y el Padre Michel Rodríguez vio que iba a haber muchas almas que van a llegar. Muchas almas que van a llegar. ¿Cómo será ese momento? No lo sabemos. Dice que muchas líneas, mucha gente de diferentes razas, de diferente credo, van a volver a la iglesia. Y nosotros los evangelizados debemos estar preparados para acogerlos, darles la bienvenida, no discriminarlos ni juzgarlos. Al contrario, acogerlos, porque va a haber muchas almas que van a querer convertirse, que se van a arrepentir y van a volver. Y muchos que se fueron de la Iglesia Católica, que se fueron a esas sectas, van a volver a la Iglesia Católica. Los gays, las lesbianas, van a volver a la Iglesia Católica, como verdaderamente tienen que ser hombre y mujer. Y nosotros los evangelizados debemos estar preparados. Y debemos enseñarles la doctrina de la fe, lo básico, porque muchos no van a saber nada. Hay que enseñarles lo básico, especialmente lo que es el querigma, el amor del Padre, el pecado y sus consecuencias, la salvación de Jesús como solución, el señorío de Jesús, empezar una vida nueva, catequizarlos. Tiene que ser una catequesis básica para que ellos se conviertan. Por eso nosotros debemos estar preparados. Y va a haber y también los sacerdotes tienen que estar en gracia, como lo estuvo el santo cura de Ars, San Juan María de Vianney, que por día estaba en el confesionario 14 horas para confesar a todo el pueblo de Ars, que ese pueblo de Ars estaba perdido,
pero tanto fue la perseverancia que convirtió a ese pueblo. Y también aldeanos de otros pueblos aledaños y de otras naciones acudían para confesarse con el santo cura de Ars, San Juan María de Vianney. Y así nosotros debemos, los curas, todos los sacerdotes tienen que estar en gracia, porque las confesiones van a ser prolongadas y prolongadas. Sí, y nosotros los evangelizados tenemos que ayudarlos para acogerlos. Y los bautizos van a ser masivos, rociándoles el agua bendita. Sí, todo eso es lo que veía el padre Michel Rodríguez, lo que nuestro Señor Jesucristo le hizo ver a él. Como también lo dice Conchita González y otras videntes como Gisela Cardia de Italia, como también Luz de María de México, el vidente Enoch. Por eso nosotros tenemos que estar preparados. Pero ojo, durante ese tiempo de 6 semanas y media, Satanás o el diablo no va a actuar. Claro, no va a actuar, va a estar atado. Porque muchos de sus seguidores no van a saber qué hacer. Van a empezar a maquinar qué es lo que está pasando. Sí. Pero ojo, dentro de esas 6 semanas y media, o sea, a la mitad, a las 2 semanas más o menos. Claro que el diablo no va a regresar, pero los malos hábitos sí. Las tentaciones de las personas. Sí, muchos van a estar confundidos. Entonces ahí con ellos es donde nosotros debemos trabajar. Tenemos que trabajar con ellos para que acepten a Cristo Jesús, para que se conviertan. Ahí está la tarea de todos nosotros, prepararlos, porque Dios nos va a pedir cuentas. Exactamente. Por eso que nosotros, como evangelizados, esa va a ser la tarea, porque nosotros vamos a estar marcados con una cruz. Sí, una cruz en nuestra frente por nuestro ángel guardián. Desde ya nosotros, los que ya estamos consagrados, ya estamos marcados. Pero va a haber algunos cuantos que tendrán una cruz especial. La cruz con las 3 ramas, que va a ser un general del ejército en cada país. Que eso será para la batalla final. O sea que van a volver los malos hábitos, las tentaciones, las confusiones. Y cada uno debemos tomar una decisión decisiva. Y que eso nos va a marcar las consecuencias de nuestras decisiones. O eliges el bien o eliges el mal. ¿Aceptas a Dios, Cristo Jesús, o te vas con el diablo? Una decisión decisiva. Y antes que se acabe ese periodo de arrepentimiento, la tercera fase va a ser el gran milagro, en la que se va a producir en los lugares donde la Virgen María se manifestó. Y va a ser televisado en todas partes del mundo. Sí. ¿Cómo será el gran milagro? Nadie lo sabe. Se va a aparecer en Meyugorje, en Garabandal, en el Cerro del Tepeyac de México, en Fátima, Portugal, en La Salette, Lourdes, Francia, en Akita, Japón, y en otros lugares donde la Virgen María se manifestó. Algunos dicen que va a ser casi similar a lo que pasó en Fátima, cuando el sol se cayó, todo. Pero nadie sabe cómo va a ser ese gran milagro. Eso Dios lo sabe. Y después de la tercera fase viene la cuarta fase. Al terminar el periodo de arrepentimiento, Satanás volverá con su ejército malévolo para la batalla final. Ahí mire cómo va a ser tan mentiroso Satanás, que por medio de los científicos, usando a sus títeres, los científicos
que van a decir que esto, el gran aviso, es una mentira, una ilusión solar. Y va a engañar a muchos. Y los que van a caer van a ser aquellos que van a estar confundidos. Esos que han estado confundidos, que las tentaciones le volvían, ellos son los que van a caer por su soberbia. Incluyendo también ahí donde va a aparecer el falso profeta, el anticristo y el nuevo orden mundial. Ahí donde va a haber, como el padre Michel Rodríguez dice, se avecina una guerra que es la réplica de la Segunda Guerra Mundial, que es la Tercera Guerra Mundial, donde muchos, naciones contra naciones, y esta Tercera Guerra Mundial va a ser a nivel mundial, a nivel global, con misiles, porque Satanás quiere destruir la humanidad, quiere que entre nosotros nos destruyamos, porque Satanás odia la creación de Dios, odia a nosotros, odia a nuestro cuerpo. ¿Por qué crees tú que hay mucho lesbianismo, muchos gays, esos maricones así, esas lesbianas machonas? ¿Por qué? Porque Satanás los tiene envenenados como animales, como títeres. Porque hay aborto. Y hasta inclusive, hasta entre mismos católicos que dicen que son, yo sigo la ley católica, proclamadores de la palabra o que son ministros de la Eucaristía y han cometido esas atrocidades o inducido a eso, no merecen ser elegidos de Dios, porque esos están en el modernismo. Sí, y hay muchos sacerdotes cobardes que no denuncian eso. Pero hay pocos sacerdotes que hablan con la verdad y los están silenciando, como el padre James Altman, que habló algo y que su obispo William Callahan lo removió. Primero le dijo renuncia. ¿Sabes por qué? ¿Sabes lo que dijo la última homilía el padre James Altman? De la diócesis de La Crosse en Wisconsin. Hay que ser un verdadero católico, pero no demócrata a la vez. Palabras fuertes. No hay que quedar bien con el gobierno. Con quien debemos quedar bien es con Dios. Y habló también de que si verdaderamente la gente necesitaba, pues debemos abrir las iglesias para que reciban el cuerpo de Cristo, como tiene que ser en la boca. Y lo quieren silenciar. El padre Robert Ultier también habló con la verdad. El padre Juan Rivas también habló con la verdad. Aquí lo han obligado a cerrar sus canales católicos por Facebook, YouTube, Twitter. Como también el padre de Argentina, Rabasi, también lo quieren silenciar. Hay que orar por ellos. Y hay buenos obispos también, pero son pocos. Pero los quieren atacar. ¿Por qué? Porque hay muchos modernistas. Mucha gente que dicen que la Iglesia Católica tiene que acomodarse al nuevo mundo, a la nueva era. Falso. La doctrina de Cristo Jesús no se cambia. Se mantiene igual. Y eso es lo que está pasando. Por eso, muchos van a caer. Ahí donde va a haber el nuevo orden mundial. Pero va a ocurrir una guerra nuclear, que es la Tercera Guerra Mundial. Donde el padre Michel Rodríguez vio, Dios le hizo ver que Irán y Norcorea atacarían este país con misiles y que iba a destruir varias ciudades importantes. Sí. Va a ser la misericordia de Dios
que va a desviar como más de 30 misiles, pero solamente 7 van a ser impactados. Él vio todo eso. Dice que vio que fue una catástrofe. Va a haber hambruna, va a haber caos, saqueos. Ahí donde va a haber el nuevo orden mundial, que va a ser un solo gobierno. Un solo gobierno, una sola economía, una sola religión, donde ahí se va a profanar el cuerpo místico de Cristo, que es la Eucaristía. Ya no va a haber Eucaristía para nada. Una sola religión. Y ahí donde va a aparecer el microchip. Pero quien va a aparecer va a ser el anticristo. Sí. El anticristo va a aparecer. Y así lo dice. Lo dice en segunda de Pedro, capítulo 3. Y en la cual yo se lo voy a leer. Esto no es un juego. Lo está hablando sobre la venida de Cristo Jesús. Y lo dice también en Tesalonicenses. Y yo se lo voy a leer. Y todo esto es lo que está pasando. A veces nosotros no nos damos cuenta. Pero nosotros tenemos que abrir los ojos también. Porque no sabemos lo que puede pasar. Por eso nos dice a nosotros, hay que rechazar al anticristo. El anticristo es donde va a aparecer. Y acá dice, Primera de Juan, capítulo 2, versículo 18. Hijitos míos, es la última hora. Y se les dijo que llegaría un anticristo. Pero ya han venido varios anticristos, sí. Ya han venido varios anticristos durante la época de la historia. En la historia romana. Nerón, Diocesano, Domiciano. En la época medieval también ha habido anticristos. En la época de la era moderna con el imperio napoleónico, Napoleón Bonaparte también fue considerado anticristo. Hitler también fue considerado anticristo. Y muchos, como Saddam Hussein, Ayatollah Khomeini, todos ellos fueron considerados anticristos. Ya han habido muchos anticristos. Pero va a venir un anticristo. Por donde que esta es la última hora. Ellos salieron de entre nosotros mismos, aunque realmente no eran de los nuestros. Si hubieran sido de los nuestros, se habrían quedado con nosotros. Al salir ellos, vimos claramente que entre nosotros no todos eran de los nuestros. Pero ustedes tienen esa unción que viene del Santo, de manera que todos poseen la verdadera sabiduría. ¿Y quién es el mentiroso? Sino el que niega que Jesús es el Cristo. Este es el anticristo, que niega a la vez al Padre y al Hijo. El que niega al Hijo también niega al Padre, y quien reconoce al Hijo también reconoce al Padre. Que permanezca en ustedes lo que oyeron desde el principio. Palabras fuertes. Va a aparecer el anticristo. Claro, y como lo está diciendo, los que tenemos la sabiduría, o sea, los evangelizados, nos vamos a dar cuenta. Sí. Él no va a aparecer. Yo soy el anticristo. Aquí estoy yo. Vengan a mí. No, él no va a aparecer haciendo propaganda. No. Y les apuesto que él ya está aquí, ya apareció. El anticristo ya está. Ya está el falso Mesías o el falso profeta. Y el nuevo orden mundial ya está. ¿Sabes cuál es el nuevo orden mundial? El comunismo. El comunismo ya abarcó casi todo el mundo. Sí. Y sobre el anticristo. Ya ellos ya aparecieron. Pero todavía no ha llegado la hora porque Dios sabe el momento. Sí. Y le voy a decir, ¿sabe quién es el anticristo? A mí no me cabe la menor duda de que ese anticristo es ese
personaje judío, Hizkiyahu ben David. Sí, porque muchos, no solamente de su religión judía ortodoxa, él tiene muchos seguidores, no solamente lo han reconocido, ya de otras denominaciones lo están reconociendo, porque él se sabe la Torá, que él viene del linaje del rey David. Y sobre todo, ya muchos, los que son los rabinos viejos, qué raro que ellos le estén besándole la mano. A mí no me cabe la menor duda que él sea el anticristo. Y ya los medios lo están reconociendo, no solamente de Israel, sino de todas partes. Y ya ciertas autoridades judías lo están reconociéndolo a él. Y no me cabe la verdad. Y el falso Mesías, el falso profeta que diga que va a ser el antipapa, que lo va a reconocer a él. ¿Y sabes por qué digo esto? Acuérdense que el pueblo judío hasta hoy en día ellos no reconocen a Cristo Jesús, que Él es el Salvador. Por eso. Porque dice que Él es nacido del pecado abominable, de una prostituta. Así dicen ellos. Ellos no creen. Hasta ahora no han reconocido que Cristo Jesús. Y no me cabe la menor duda, porque Hizkiyahu ben David es judío. De esos radicales. Y cuando se haga conocer, él va a decir: yo soy el Salvador, vengan. Sí, sabían que él es dueño de muchos bancos del mundo. Es verdad. ¿Qué él va a hacer? ¿Por qué un judío? Porque ellos no reconocieron a Dios, no reconocieron a Cristo Jesús, que era el Hijo de Dios. Por eso que lo crucificaron. Y hasta como dice en el Evangelio de Mateo, en la resurrección, cuando los soldados fueron a informarles de que él había resucitado, que no había nada, ¿y qué pasó? Los sacerdotes y escribas judíos le dieron dinero para que se callen, que digan que fueron los discípulos que fueron a la tumba, que lo robaron y que están hablando que Cristo resucitó. Vieron la verdad y la ocultan. Ahí está. Por eso que ese pueblo judío, aunque sea el pueblo elegido de Dios, pero están en graves problemas. Ya ese pueblo está maldito ya. Maldito están ellos. Es verdad. Por eso no me cabe la menor duda. Ojalá me equivoque. No me cabe la menor duda que el anticristo es Hizkiyahu ben David. Hay que estar preparados. Que la cual va a aparecer. Que yo tengo la solución. Ahí donde se va a imponer el microchip. Cada uno va a tener un microchip tanto en la mano como en la frente. Así yo les voy a proveerle de todo. Sí, eso está escrito. ¿Sabes cuál es el microchip? Eso te van a implantar acá y lo está pasando acá en Estados Unidos. En 2 compañías allá en Missouri. En Europa también. Que con eso tú puedes comprar. Puedes tener acceso al internet y muchas cosas. Ya en Europa ya lo están implantando. El nuevo orden mundial, que es un solo gobierno. Una nueva economía, una sola economía. Y no me cabe la menor duda que esa moneda, que ya el billete ya para esa época, ya no va a haber presidentes en cada país, no. Ya todo va a ser gobernado por uno solo. Una nueva economía para todo. Y quién sabe que esa nueva economía va a tener un símbolo que es del diablo. Quién sabe que sea de la criptomoneda, que es de digital, que lo usa China, porque ellos tienen el dragón.
Y lo dice en las escrituras que lo menciona el dragón, el diablo, la serpiente antigua, el dragón, que ese es el demonio, Satanás. ¿Sí? Y ahí donde va a haber mucha persecución. El que no lo acepta a él, van a ser perseguidos. Ahí va a ser donde va a ser la reactivación de los refugios. Donde uno que esté, que es la quinta fase. Donde muchos tenemos que estar nosotros preparados. Donde el ángel guardián nos hará aparecer una flama, una llama. Y nosotros donde estemos, si estamos alejados de nuestras familias, hay que tener fe, seguirlo. Porque ya nos tiene indicado dónde van a ser nuestros refugios. Pero hay otros, y eso es lo que vamos a estar marcados. Pero hay otros que van a estar fuera de los refugios para la batalla final. Sí, que van a ser soldados del ejército. Yo tuve una visión, lo voy a decir, que yo vi muchas líneas de personas de diferentes razas. Vi homosexuales y lesbianas, pero ya como hombre y mujer. Y 2 hermanas que nunca me había visto me dijo, ¿dónde estabas? El obispo te está buscando, porque ellos ya pasaron por la confesión, van a ser bautizados y tienes que organizar en bloques. O sea, en grupos, porque no se le puede bautizar uno por uno, sino en grupos. No te desaparezcas, me dijeron, te necesitamos. Todos estamos marcados con la cruz, pero me dijeron que yo tengo una cruz especial, la cruz con las 3 ramas. Yo tuve conversación con el padre Michel Rodríguez. Claro, no en persona, pero si Dios me lo permite, yo viajaré para allá a Canadá para entrevistarme con él y tener un retiro espiritual personal con él. Y él me dijo muchas cosas. Me dijo que yo cuide a mi párroco, porque tiene muchos enemigos. Que cuide a hermanos que verdaderamente siguen la doctrina y que son perseguidos. Y que yo me cuide. Porque me dijo que yo ya pronto, como otros, como que vamos a ser martirizados. Y yo tuve un regalo de ellos, de 4 máscaras, que tenían el Espíritu Santo y la cruz con las 3 ramas. Y yo me di cuenta que quién sabe, que de repente yo voy a ser un general del ejército cuando venga este momento. Bueno, que sea lo que Dios quiera, quien Él va a tomar la última palabra. Pero yo tengo que estar preparado. Como les digo, y muchos estarán en los refugios, pero otros se quedarán afuera para pelear contra las fuerzas del maligno. Muchos van a ser martirizados, y los que están dentro de los refugios saldrán para tomar las posiciones dejadas por aquellos que fueron martirizados para seguir en la lucha. Algunos entrarán para reponerse y después saldrán para la lucha. Y los que están dentro van a estar fortaleciéndose con la Sagrada Comunión. Por eso dicen, consagren sus hogares como refugios, que tengan los cirios, las velas, que estén hechas de cera de abeja, y que nosotros debemos, no hay que tener miedo. Y después de esos refugios, esto va a pasar como 1266 días, lo dice en el libro del Apocalipsis, que son aproximadamente 3 años y medio. Y de ahí donde
Dios dará un alto, y que ahí donde vendrán los 3 días de oscuridad, de lo que profetizó el padre San Pío de Pietrelcina, que va a ser duros, en la que dice que de un momento a otro se va a oscurecer, como dice San Pío de Pietrelcina, y eso va a ser algo. Por eso les digo, no tenemos miedo. Muchos morirán, sí, pero después vendrá la vida nueva, en la que un pequeño resto, solamente los pocos que han sido fieles a Cristo, a nuestra Santísima Virgen María, se van a salvar, para empezar una nueva vida, una vida nueva, y donde Cristo Jesús, como nuestro Rey de Reyes, reinará la tierra. Con ese pequeño resto que sobrevivirá, la nueva generación que vivirá en santidad. Yo no sé si seré uno de ellos, yo no sé. Yo no sé si mis ojos verán. Si todavía yo no voy a estar en ese tiempo del gran aviso, pues los que vienen detrás de mí tienen que estar preparados, y esa va a ser mi tarea, como de otros también. No lo sabemos. Y esto pudo haber ocurrido antes, ya años atrás. Pero Dios es tan misericordioso. Y les quiero decir algo. Dicen, el padre Michel Rodríguez dijo que en uno de los mensajes que recibió, que Donald Trump había sido puesto en la presidencia por Dios. Yo no lo creía. No lo podía creerlo, pero bueno, Donald Trump no es mi santo de devoción, porque a ese le falta todos los tornillos. Pero analizando y pensando bien, quién sabe que a él le hayan robado las elecciones. Eso sí. Quién sabe. Yo no estoy diciendo que sí, no, pero hay que ponernos a pensar. No lo sabemos. Porque si hubiera ganado Hillary Clinton, ya a estas alturas nosotros ya estaríamos viviendo eso ya lo peor, ya la catástrofe y todo eso. Pero Dios es tan misericordioso que prolongó esto. Dios es tan misericordioso que todavía no permitió que asesinaran al Papa Francisco, porque puso a Donald Trump en el poder. Claro que él era un tipo que era incontrolable por el nuevo orden mundial. Porque un día él baila bachata, otro día baila merengue, otro día baila salsa, otro día baila rock and roll, otro día baila vallenato, otro día baila cumbia y así. Hasta guayno. Pero, claro, era una persona que no sabía, que no tenía balance. Y él sufrió 2 atentados. Fue porque el ángel del Señor evitó eso. Por eso que el padre Michel Rodríguez, antes de la pandemia, en uno de sus retiros, especialmente en Nueva York y también en Michigan, él decía: oren por su presidente, porque Dios lo ha puesto. Y no pasó. ¿Por qué? Porque ya muchos estamos rezando el Santo Rosario, la coronilla de la Divina Misericordia. Yo no lo quería creerlo, pero después me puse a analizar y puede ser. Porque Dios mueve los hilos de la humanidad. Mueve el destino de todos, de cada uno de nosotros. Él mueve todo eso. Sí. No el hombre, es Dios. Y bueno, como les digo, hay que estar preparados. Seamos como el pueblo de Nínive, puesto que ellos escucharon la voz de Jonás, el profeta,
de que el pueblo se iba a destruir en 40 días. Pero el pueblo escuchó la voz de Jonás como instrumento de Dios. O mejor dicho, escucharon la voz de Dios por medio del profeta Jonás y se convirtieron. Y Dios perdonó al pueblo de Nínive, dándole una nueva oportunidad. O somos del pueblo de Nínive o somos de Sodoma y Gomorra. No hay que mirar atrás. Que no quedamos o no corramos la suerte como la mujer de Lot. Ahora en estos tiempos difíciles. Va a ser muy difícil. Pero no imposible. Y sobre todo también sobre las vacunas. Ellos están jugando con nosotros como un conejillo de indias. Sí, lamentablemente. ¿Por qué? Para que cuando venga el microchip ya nos tengan dominados. Y hay que estar preparados. Ya estamos en los dolores de parto. Y en cualquier momento puede pasar lo peor. Y muchos se van a confundir, muchos se van a horrorizar, muchos van a tener miedo ahora. Bueno, pues queridos hermanos, que Dios me lo bendiga y quiero terminar con un Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Los que somos evangelizados, tratemos de rescatar las almas posibles. Recitemos el rosario. Recemos la coronilla de la Divina Misericordia, especialmente a las 3 de la tarde. Meditemos el Vía Crucis, las 14 estaciones. Consagremos nuestras vidas, nuestro hogar, a nuestros hijos, todo, a los sagrados corazones de Jesús y María. Compren el cirio, que ya esté bendecido, exorcizado, o las veladores, que sean cera de abeja. Bueno, si consiguen de parafina, no hay problema, lo principal es la fe. Y estemos preparados. Y cada momento conságrense para que nosotros estemos con ellos. Y para que el día cuando venga, sobre especialmente, podamos soportar cuando venga el gran aviso. Podamos pasar esa prueba de la iluminación de las almas y estemos para salvar al pueblo. Estar preparados para la lucha contra Satanás, con la activación de los refugios, los 3 días de oscuridad, que van a ser terribles, y no tener miedo para nada. No hay que tener miedo. Los que somos evangelizados, alegrarnos porque Cristo va a venir a rescatar a su pueblo. Esa va a ser nuestra lucha contra el demonio. Y desde ya debemos reconciliarnos. Si están peleados en las parroquias, en las comunidades o en las familias, reconcíliense ya, porque después va a ser demasiado tarde. Que Dios me los bendiga, hermanos. Oren por mí. Voy a orar por todos ustedes. Oremos por todos, por nuestros enemigos. Oremos por nuestro Papa, más que ahora. Oremos por nuestro Padre, Papa Francisco, por el Papa Emérito, por nuestros párrocos. Si están equivocados, oremos por ellos para que el Señor los toque y que ellos se den cuenta de los errores que están cometiendo. No podemos juzgarlos ni faltarles el respeto. Y también ayuden a sus coordinadores de sus respectivos ministerios o comunidades. No le falten el respeto.
porque ellos también son personas consagradas que Dios los ha puesto, Cristo Jesús los puso por los talentos que tienen. Amémonos los unos a los otros. Hoy en día la iglesia está dividida por el modernismo, por todas estas cosas que está pasando. Sí, está muy dividido, que muchos ni quieren hacerle caso al sacerdote, le faltan el respeto, como lo que pasó hace poco, que no quieren saber nada de sus coordinadores, porque le quitaron la mamadera, se puede decir. No es así. Por eso le digo, reconciliémonos ya, aceptemos a Cristo Jesús y demos testimonio. Y seamos unidos y estar preparados, porque ya está cerca. Que Dios me lo bendiga, hermano, y celebremos mañana la fiesta de la Santísima Trinidad. Bendiciones, hermanos.